que sea Cristo todo mi evangelio. En toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más, con humildad tomaré todas las bendiciones. Y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo, solo que sea Cristo todo mi evangelio. En toda preocupación dependo de ti, Señor. En gozo, en dolor, tu espíritu anhelo, que sea solo Cristo toda nuestra confesión. Aún ante la muerte quiero adorarte más, con humildad tomaré todas las bendiciones. Y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo. Y cuando ya nadie esté y solo me quede aquí, ruego que estés solo tú, solo Jesús el Cristo.
Bienvenidos a todos al culto de esta tarde, a toda la iglesia, a todos los creyentes y a todos los amigos, familiares que se unen cada domingo. Que el día de hoy podamos juntos recibir la fuerza que solo Dios da por medio de su palabra. Durante esta semana y durante toda nuestra vida, tenemos que disfrutar de lo que significa realmente este evangelio, completo y suficiente, dice la Biblia. Que el día de hoy, esta semana y todos los días disfrutemos de que Dios está obrando con su iglesia, está obrando con su vida, está obrando en su campo y donde quiera que usted esté. Si el día de hoy usted por primera vez se ha conectado con nosotros, bienvenido. Que el día de hoy podamos juntos recibir esta fuerza. El título del mensaje para esta semana está basado en el texto muy conocido por muchos creyentes a nivel del mundo. Pablo escribe este texto en la cárcel. Filipenses 4:13, como un texto conocido, ¿por qué no lo confesamos juntos? Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué esta confesión fue tan grande para Pablo? ¿Qué es lo que hay dentro de esta confesión? Y como nosotros como creyentes, ¿cómo debemos disfrutar también lo que Pablo disfrutó? Pablo no estaba en su casa, en una oficina cuando escribió esto. Como sabemos, Pablo estaba en la cárcel. Parecía un tiempo de crisis, un tiempo de persecución. Pero Pablo dijo algo que realmente todos debemos decir en cualquier situación que tengamos. Todo lo puedo en este Cristo que me fortalece. Entonces hoy podemos llegar y a la conclusión a través de este mensaje como inicio. ¿Cuál sería? Que solo a través de Cristo nuestra vida, nuestro futuro tendrá vida. Tiene que tener vida solamente en el nombre de Él. En Juan 20:31 dice que estas cosas fue escrito, la palabra fue escrito para que usted y yo creamos que Jesús es el Cristo. ¿Y qué más? Y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces, en el nombre de Cristo están todas las bendiciones. En el nombre de Cristo podemos encontrar esta vida eterna que tanto el ser humano anhela, solo a través del nombre de Cristo. En Juan capítulo 6, versículos 68 al 69, Cristo le dijo a sus discípulos, viendo la multitud que se iba, y ustedes también se quieren ir. Y Pedro, junto con los discípulos, confiesan, ¿a dónde más? ¿A dónde más iremos? Y dice una confesión increíble y dice, porque solo tú tienes palabras de vida. Y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. ¿Cuál es nuestra confesión? Realmente en la crisis, en la situación que usted está viviendo, su confesión de vida es sumamente importante. Pablo lo dijo en la cárcel. El escritor de Juan lo dijo y los discípulos lo dijeron en ese lugar. Nosotros debemos que estar cada día convencidos que estamos dentro del deseo de Dios. Cuando el creyente no sabe cuál es el deseo de Dios y no vive dentro del deseo de Dios, no puede disfrutar de estas bendiciones. Que estés solamente en el deseo de Dios y que estés en la corriente en el deseo de Dios, ya es una bendición, hermano mío. Si es así, dentro de Cristo está todo. Por eso, como el mensaje pasado, el domingo pasado lo confesamos, confesémoslo de nuevo. Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Este Cristo debe ser nuestra confesión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la situación o las circunstancias. Entonces nuestra confesión será, Jesucristo es todo. Jesucristo es suficiente. Jesucristo es completo. Jesucristo es absoluto. O sea, nada ni nadie puede detener este evangelio. Los hijos de Dios con esta confesión de vida, en esa esencia del evangelio, en cualquier situación, superarán cualquier crisis. Absolutamente. Porque el evangelio, una vez más, es todo, suficiente y completo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero dentro de esto, ¿qué hay en la vida de Pablo? Lo primero que yo quiero entrar en el contenido es viendo las cartas de Pablo, hay algo que Pablo confesaba siempre. Y Pablo en el corazón de él estaba el agradecimiento. Ahí se ve palpable en las cartas de Pablo cuando lo enviaba a las diferentes iglesias. Nuestra confesión de fe, una vez más lo digo, es sumamente importante en el lugar donde estemos, en cualquier situación que estemos, porque nuestra confesión de vida, esa es nuestra vida, ese es nuestro caminar. Lo que estemos pensando, eso es lo que realmente guía nuestra vida. ¿Cuál es su confesión de fe? Miremos la carta de Pablo. En las diferentes epístolas, lo que Pablo decía como agradecimiento y lo transmitía a esas iglesias. ¿Puede ir conmigo? Primero,
Lea conmigo Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo dice que está agradecido porque fue apartado para el evangelio. Aleluya. No fue apartado para otra cosa. No fue apartado para sus métodos, para sus pensamientos o sus estrategias. Fue apartado para el evangelio, solo para el evangelio. Así debe ser nuestra confesión. Los salvos fuimos apartados por gracia por este evangelio. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 1, Pablo dice que fue apartado por la voluntad de Dios. Ahí significa todo, esa es la gracia. Pablo no fue apartado porque él era el mejor o porque él tenía conocimiento, porque lo tenía, o porque era mejor que otros, sino que era por la voluntad de Dios. ¿Usted está agradecido por eso también? Fui apartado por el evangelio, no porque era mejor que otros, sino por la voluntad de Dios. En Gálatas capítulo 1, versículo 4, Pablo está agradecido porque dice que fue libre. Dios a través de Cristo nos libró del presente siglo malo. O sea, nosotros estábamos atrapados en el destino, en el desastre. Nosotros con nuestra fuerza no podíamos ser libres de esta época por lo que había de venir. Pero Dios a través de Cristo nos libró del presente siglo malo. ¿Usted está agradecido también, hijo de Dios? Esa debe ser nuestra confesión de vida. En Efesios capítulo 1, 3, Pablo hace una enorme confesión a través del libro de Efesios y dice versículo 1, capítulo 1, versículo 3, que Jesucristo, gracias al Dios Padre, en el nombre de Cristo, nos bendijo con toda bendición espiritual, en el nombre de Cristo. O sea, tenemos las mayores bendiciones. Nuestras mayores bendiciones, aunque parezcan físicas, aunque parezcan económicas, pero la mayor bendición del Hijo de Dios es la bendición espiritual en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14, Pablo dice, y agradecido porque Cristo nos ha librado. Así lo dice, nos ha librado de la potestad del diablo y en él tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Cuánto debemos estar agradecidos? Porque la salvación no fue por nuestros méritos, fue porque el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey cumplió su palabra, lo que dice Pablo en Colosenses 1, 13, 14. ¿Usted está agradecido? Y más adelante, Pablo dice en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 13, 14, dice Pablo que fuimos escogidos para salvación, apartados para el evangelio por la voluntad de Dios, nos libró del presente siglo malo, nos dio toda bendición espiritual en Cristo, nos ha liberado de la potestad del diablo, en él tenemos redención y fuimos escogidos para salvación. ¿Cuánto más debe ser nuestra vida de fe con esta confesión? Agradecidos. Y en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 14, dice que Pablo está agradecido por aquel que le fortaleció. Nuestra fuerza, nuestro poder no viene con nuestro método. Nuestra fuerza es limitada. Solo el poder de Dios realmente nos puede llevar a su deseo y a ese campo. Agradecemos por aquel que nos fortaleció en el nombre de Cristo. Y por último, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 9, en 2 Timoteo, Pablo dice que fuimos escogidos y salvos para su propósito y por su gracia. Realmente todo lo que Pablo está diciendo en un factor común es que la salvación es por gracia, es por la fe. Y ante todo fuimos llamados para una misión, para por el evangelio, por la voluntad de Dios, para la salvación. Así como usted fue libre del destino, fue libre del desastre, y Dios lo liberó de todo esto y le dio toda bendición espiritual. Y esto es lo que tiene que ser nuestra confesión de vida. Por eso, como hijo de Dios, lo que tengamos en nuestro corazón y sea nuestra confesión de vida, eso es lo que transmitiremos. Y transmitir esto a la iglesia, transmitir esto en nuestro campo y oficio, y transmitir esto al futuro, a la posteridad, a la siguiente generación, debe ser nuestra misión. Así como Pablo dejó esta obra grande a través de las cartas, en las epístolas, nosotros debemos dejar nuestra confesión de fe y transmitirla y grabarla y enraizarla para que se vuelva naturaleza y vida a la iglesia y a nuestra siguiente generación. Cuán agradecido debemos estar. Confesemos entonces, como Pablo lo dijo, en medio de las circunstancias y la crisis, que todo lo podemos en aquel Cristo, en este Cristo que nos fortalece. Lo segundo que podemos ver a través de la carta de Pablo y principalmente en la vida de Pablo es que Pablo disfrutaba solamente a Cristo. Ese era el mayor deseo de Pablo. Usted podría pensar que el mayor deseo de Pablo, porque en las cartas lo dice, que era predicar el evangelio, que todos conocieran. Sí,
pero yo no puedo dar lo que no tengo. Así que Pablo, el mayor deseo era principalmente ser lleno de la gracia de Cristo, disfrutar de Cristo. Así que por encima de que si nosotros queremos ir al campo, que hay que ir al campo, primero disfrute de este evangelio. Que este evangelio lo haga feliz a usted, porque si usted es feliz, su familia, su campo, su negocio, su futuro también será feliz. Este debe ser nuestro mayor deseo. Así que seamos discípulos, que disfrutemos solamente a Cristo. Pablo en Gálatas 2:20 dice que con Cristo está muerto, crucificado, y que ya no vivía él, sino que Cristo en él. Y lo que vivía en la carne, ya no lo vive en la carne, sino en la fe del Hijo de Dios. Pablo está diciendo que cada día yo quiero estar dentro de Cristo. Yo no quiero vivir para mí, sino solo para Cristo. Esto es disfrutar. Que sea nuestra oración, hijos de Dios. Que sea nuestro mayor confesión en cada lugar. Pablo decía en Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21, que su anhelo y su esperanza, ¿cuál era? Que está bien si vivo para él. Si muero también, si vivo por él o muero, somos del Señor. Ese es el anhelo y la esperanza que tenía él, que algún día también él iba a encontrarse con él para siempre. Y en la tierra él disfrutaba de este evangelio. Disfrutemos de esto, iglesia. Disfrutemos de que Cristo es real, está con nosotros y obra en nuestra vida. Que cada día está dentro de Cristo, que sea nuestro anhelo y esperanza, si estamos en vida o muerte sea nuestro mayor deleite. Y disfrutar de esto es la primera cosa que tenemos que hacer como hijos de Dios. Y por último, cuando usted lee Filipenses 4:13, el texto conocido del día que hemos leído el día de hoy, Pablo estaba en la cárcel. Y en Filipenses capítulo 4, Pablo decía, escribiendo la carta a los Filipos, alégrense, gócense. Y en 4:3 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en 4:19 decía, mi Dios pues suplirá todo lo que me falte. En otras palabras, Pablo disfrutaba dentro de la cárcel. Un gran hombre como Spurgeon lo dijo. De alguna manera fue sorprendente lo que él confesó, que Pablo no estaba atrapado en la cárcel, sino que la cárcel estaba atrapado en Pablo. Eso es algo sorprendente. Quiere decir que Pablo disfrutaba. Pablo, cuidado, era más libre de los que estaban afuera, porque Pablo estaba dentro de Cristo, disfrutaba de Cristo en cualquier lugar. ¿Cuál es su crisis? ¿Cuál es su situación? En cualquier momento, en cualquier lugar donde quiera que esté, disfrute de este evangelio que es completo. Dígalo, que cada día usted pueda disfrutar su vida en Cristo, y si está vivo o muerto, en Cristo. Y en cualquier crisis, todo lo puedo en este Cristo que me fortalece. Que seamos discípulos, que primero disfrutemos solamente a Cristo. Amén. Y por último, Pablo en su corazón, si disfrutaba solamente a Cristo, entonces lo segundo es que Pablo quería proclamar solamente a Cristo. No importa la situación, no importa lo que haya sucedido en ese lugar o en la crisis o en el ambiente. El deseo de Pablo es que si todo era por el nombre de Cristo, así sea. Ese debe ser nuestro mayor deseo. Cuando usted ve Filipenses capítulo 1, versículos 12 y 13, Pablo dice que por causa de este evangelio fue aprisionado, fue hecho preso, y que gracias a esto todo el pretorio estaba escuchando de este evangelio. Y Pablo dice que si esto es por causa del evangelio y si esto es por mis prisiones, que así sea. No importa la crisis. Este es lo más importante, que toda crisis, que toda situación sea para la elevación del mundo. Así está nuestra dirección, porque proclamar a Cristo tiene que ser mi mayor deseo, porque ese es el deseo de Dios, no importando la situación. Y en Filipenses 1:18, Pablo decía que en medio de toda crisis, que Cristo sea anunciado entonces. En mi persecución, en mi dificultad, que Cristo sea anunciado. En la situación que yo esté, Cristo sea anunciado, porque ese debe ser el gozo del creyente. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces tenga el gozo del evangelista que disfruta a Cristo. Y Pablo por último decía, al proclamar a Cristo en 2 Tesalonicenses 3:1, oren. ¿Pero por qué? Oren para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Pablo no pedía otro tipo de oración, sino para que este evangelio y misiones continuara. En otras palabras, nada ni nadie puede detener este evangelio. Nada ni nadie puede detener la palabra de Dios, iglesia.
Cuando nosotros nos aferramos entonces a la palabra de Dios, estamos agradecidos realmente con nuestra confesión de vida y disfrutamos solamente a Cristo, automáticamente, naturalmente queremos predicar y proclamar solamente a Cristo, no importan las circunstancias. Y todo lo que suceda sea por el bien del evangelio, para el evangelismo y las misiones. Que todo sea bajo su gracia y todo sea para su gloria. Este debe ser el deseo de Dios, es el deseo de Dios y tiene que ser nuestro deseo. Quiero concluir el mensaje en esta hora. Quiero hacer nuestra última pregunta. ¿Cuál debe ser nuestra esperanza? ¿En dónde debemos estar puesta nuestra esperanza y fe como hijos de Dios? Pablo lo dice en Tito capítulo 1, versículo 2, y lo dice de una manera clara. Dios nos prometió desde tiempos eternos, nuestra esperanza desde tiempos eternos. ¿Cuál fue la promesa? De la vida eterna. La vida eterna en su Hijo. Nosotros viviremos aquí, pero vivimos de una manera temporal. Nuestra esperanza está en los cielos, en la vida eterna, en todo lugar. ¿Qué quiero animarles, iglesia? ¿Qué quiero que continuemos mirando en todo lugar? Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 24, que no importa la situación, que él quería continuar por el bien y la causa del evangelio, que él iba a seguir predicando. Por eso nuestra esperanza, sabiendo que Cristo volverá, que tenemos la promesa de la vida eterna, que Él está con nosotros y nos ha dado todas esas bendiciones. Solamente quiero decirle algo, iglesia y creyentes, continuemos. Continuemos en medio de la crisis, continuemos en medio de las circunstancias. Si usted se siente realmente desanimado, levántese y continúe. Dios absolutamente obrará en usted. Pablo lo dijo en Hechos 20:24, mi corazón, mi anhelo es que este evangelio continúe siendo predicado. Por eso el día de hoy confesemos que toda mi vida, que todo mi ministerio, que todo mi oficio, que todo mi negocio y que todos mis estudios remanentes sea dentro de Cristo, para la gloria de Él y para el evangelismo y las misiones. No importa la situación. Dios nos está llamando y nos ha llamado y nos ha levantado para que disfrutemos en cualquier crisis con nuestra mayor confesión. Todo lo puedo. Absolutamente todo lo puedo, porque con mis fuerzas no lo puedo hacer, pero lo puedo en Cristo que está en mí. Que sea nuestra confesión, que sea nuestra mayor gozo de vida en esta época. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor. En este tiempo, Señor, que está en esta época que estás siendo atrapado por la oscuridad. Señor, en esta época que se están levantando, Señor, la corriente de este mundo, engañando al mundo entero, Dios. En medio de esta crisis, en esta situación, tú has levantado, Señor, a tu iglesia. Has levantado a tus siervos, a tus discípulos, Señor. Oro para que cada día podamos disfrutar todo dentro de Cristo y que nuestra mayor confesión sea en Cristo, para Cristo, Señor. Y en cualquier situación y crisis que tengamos, recordemos que todo sea para el evangelismo y las misiones, Señor. Te damos gracias, Señor. Oramos, Señor, en esta hora, que esta palabra que hoy se ha proclamado se cumpla en nuestras vidas, en nuestro campo y en el futuro. Oramos. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.